Saludamos al doctor César Montúfar, él es académico, miembro de la Fundación Meridiano. Doctor Montúfar, tras la euforia de las elecciones, los festejos, también por otro lado, las reflexiones de quienes no les fue bien en estas elecciones, está en la mira qué es lo que va a suceder con el país a futuro. Muchas declaraciones se han dado en diversos sentidos en esta semana, unas de unidad, otras que empiezan ya a perfilarse como incipiente oposición, como el de la CONAIE, que presentó la exigencia de los 15 puntos que quedaron truncos en las mesas de diálogo, bajo la amenaza incluso de resolverlo nuevamente en las calles. Quisiéramos conocer su posición, doctor Montúfar, y sus pensamientos con respecto a este tema. Aquí debemos recordar que usted fue uno de los luchadores contra la corrupción de la Revolución Ciudadana, incluso llegó a ser acusador particular del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Entre los dos extremos, la posición del alcalde de la ciudad de Guayaquil, de un borrón y cuenta nueva, incluyendo en diálogos incluso al expresidente prófugo Rafael Correa, y aquella de la CONAIE de simplemente establecer puntos suspensivos para continuar con lo que quedó trunco en estos debates y conversaciones entre quienes fueron parte de fuertes protestas en Ecuador, particularmente en el año 2021, y los temas que quedaron sin resolver, acompañado de las amenazas de paro, en donde deberíamos ponernos en un gobierno corto que se espera sobre todo construya ciertas columnas para el futuro del país. Nadie tiene la expectativa de que el país en este corto periodo vaya a cambiar radicalmente. Le escuchamos, doctor Montúfar. Muy buen, Muy buenos días, Gustavo. No sé cómo está la señal porque tengo un poco de problemas acá y me pareciera como que no estoy en cámara, pero si estoy en Bien, cámara no hay ningún le podemos problema y escuchar podríamos continuar. su cámara está con una imagen congelada. En todo caso, vamos a continuar el diálogo así. Eh, Le podemos escuchar, que es lo fundamental. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. No Bueno, sé yo si creo que pudo escuchar la evidentemente, propuesta que le hacía para poder conversar sobre este tema. sí. ¿Me escucha ahí, Gustavo? Disculpe. Sí, sí, le escuchamos perfectamente. Lo que no Ya, podemos perfecto. es Bueno, ver su cámara. me parece que hay que comenzar haciendo un pequeño análisis de lo que fue el triunfo o lo que ha sido el triunfo de Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral, porque me parece a mí que el resultado electoral nos da algunas claves de lo que podría estar ocurriendo políticamente en el país. Y yo Y yo resumiría resumiría este este análisis en análisis en dos dos puntos. puntos. El El primer primer punto punto, quizá tiene que ver con esa imposibilidad ya en elecciones consecutivas del correísmo, de lograr una mayoría en segunda vuelta que supere el 50%. Creo que eso puede marcar en el Ecuador una tendencia a replicar lo que en algunas ocasiones he denominado la trampa peruana, haciendo una analogía con la imposibilidad del fujimorismo ya durante 20 años de no lograr una mayoría electoral en segunda vuelta. Sin embargo, siempre estar presente, siempre tener un bloque, si no mayoritario, pero importante en el legislativo, siempre estar en segunda vuelta, tener el control de diversos espacios seccionales, gobiernos autónomos descentralizados en el caso del Ecuador, departamentos en el caso del Perú, municipios en los dos casos. Creo que eso es un tema importante. Y en segundo lugar, me parece a mí una voluntad de un sector importante de la población ecuatoriana, que creo que es el que le dé el triunfo a Daniel Noboa, sobre todo de los sectores más jóvenes, de despolarizar el escenario político. El escenario político ecuatoriano desde el 2007 está polarizado entre correísmo y anticorreísmo. Pero pareciera que las nuevas generaciones, de las que me parece que expresa o que se expresaron a través del voto que le dio el triunfo a Noboa, están deseosas de cambiar de escenario y pareciera que son votantes, ciudadanos, ciudadanas, a quienes el estilo confrontacional, la lucha política, el conflicto,
les llegó a hartar y en este momento están en búsqueda de una política basada en claves y en contenidos y en discursos distintos. Yo creo que eso es importante. Eso me parece a mí le abre una gran oportunidad al presidente electo, porque creo yo que es momento, pareciera como que se dan ciertas condiciones para que ocurra o se dé una iniciativa desde el gobierno en perspectiva de ampliar la base de gobernabilidad sobre acuerdos políticos, acuerdos sociales, acuerdos sobre temas económicos que le puedan al Ecuador transportar a otra situación, a otra coyuntura. Me parece que eso es importante y creo que hay una tendencia de múltiples actores en esa dirección, en esa dirección. Y creo que eso es una oportunidad. Sin embargo, y tal vez con eso termino esta primera intervención, esa posibilidad, ese gran acuerdo que podría comenzar a forjarse en el Ecuador, tiene que pasar, me parece a mí, por una condición previa. Y esa condición que tiene que ser también parte del acuerdo es que no puede haber impunidad para nadie eh, por actos de corrupción, por violación a derechos humanos, por distintos tipos de delitos o acciones estatales que atenten contra los derechos humanos, contra la democracia y contra la integridad en el uso de recursos públicos. Yo creo que ese es quizá uno de los temas de negociación política más importantes en el momento, porque pareciera que desde sectores del correísmo se está buscando lo que dije en primer lugar, pero sobre la base de la impunidad. Y me parece que eso no es posible. Creo que es lo segundo, un gran acuerdo nacional. El nuevo gobierno debe dialogar con la revolución ciudadana, pero no puede transar, no puede negociar la impunidad para sus principales líderes. Ahora, lo que han hecho énfasis muchos analistas en esta semana es que hay que llegar justamente a mejores niveles de gobernanza, que implica esto sobre todo a las acciones del gobierno para dar a la sociedad respuestas oportunas que llenen sus expectativas, pero sobre todo a lo que usted ha señalado, a gobernabilidad, que implica también la acción participativa y horizontal de actores políticos, económicos, de los partidos políticos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. ¿Cómo lograr esto sin claudicar en principios, doctor Montúfar? En la Asamblea estamos viendo ya algunos antecedentes también en el sentido de que van a haber bloques que definitivamente tendrán dificultades para ponerse de acuerdo, incluso posiblemente para dialogar. Está la posición de Construye con respecto a la revolución ciudadana. Sí, es que lo que sucede es que yo creo que un país que afronta una crisis tan grave como tiene el Ecuador, no solamente en el ámbito de seguridad, la situación económica que en este momento afronta el fisco, el Estado ecuatoriano es extremadamente grave. Muy claro y muy sencillo, el nuevo presidente que asumirá el gobierno no se sabe cuándo exactamente, pero entendemos que para diciembre habrá ya un nuevo gobierno. Sencillamente no tiene con qué pagar el rol que el Estado debe cancelar por el 13º sueldo a los empleados públicos, a los funcionarios públicos. Entonces, estamos ante una situación crítica, económica en el tema de seguridad, y así podríamos ir enumerando distintos sectores que afrontan situaciones muy difíciles. Entonces, un país que tiene problemas tan graves, es evidente, es necesario, es imperativo que salgamos de este entrampamiento que al Ecuador le ha sostenido y le ha tenido atado en los últimos años y podamos pensar en que desde el Estado se puedan generar políticas que cuenten con el consenso, con el acuerdo mínimo de varios actores a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel de todo el país. Eso es absolutamente necesario. Pero y creo que el gran elemento, el gran giro de negociación política en el buen sentido de la palabra es que esto tiene que darse incorporando a todas las fuerzas políticas, y creo que ahí la CONAIE es un actor importante, también el sector de la Revolución Ciudadana y otros actores, por supuesto, del país, pero sin transar en el tema de la impunidad. Yo creo que
el punto aquí fundamental es que para que pueda construirse un país a futuro, no puede este país sostenerse y construirse sobre la base de la impunidad. Y me parece que ahí está el punto. Claro. Y Esto lo ha ese es mencionado quizá la asambleísta Sofía Sánchez de Construye. Ella señaló como el principal argumento para esta división como el agua y el aceite entre Construye y la Revolución Ciudadana, señalaba que este segundo movimiento tiene como eje transversal el lograr la impunidad para sus líderes y que eso ellos no lo van a permitir. Además, están por allí las acusaciones o insinuaciones que se han hecho de la responsabilidad de este partido o movimiento político en los sucesos alrededor de Fernando Villavicencio. Hay heridas frescas, heridas profundas y otras de larga data. Pero está en la contraparte, y reitero en esto, expresiones de varios politólogos ecuatorianos, políticos también, en el sentido de que Ecuador necesita un gran pacto nacional, emulando lo que fue los pactos de la Moncloa tras el fallecimiento del dictador español Francisco Franco, en donde se dieron cosas durísimas que dividieron, que pusieron incluso en una guerra civil a España. ¿En dónde se podría encontrar o ubicar esos puntos de encuentro, reiteramos, sin claudicar en valores y principios? en el tema seguridad, me parece a mí, es absolutamente indispensable que pueda haber una agenda gubernamental respaldada por todo el país, que no solamente contemple las medidas internas que el Ecuador debe tomar para retomar el control de las cárceles, para retomar el control de fronteras, para neutralizar efectivamente en el marco, por supuesto, de los derechos humanos a las bandas criminales que operan en el Ecuador, pero que a su vez se contemple, y ahí es quizá el tema complejo y complicado, un esquema de cooperación internacional, porque estamos frente a una amenaza que no es únicamente local. La inseguridad que el país tiene a sus interconexiones transnacionales, y eso implica que el país pueda generar un esquema que fue desmantelado desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, con otros actores internacionales y con otros gobiernos. Está Estados Unidos, está la Unión Europea, están países como México, como Colombia, como Perú. Es decir, ese es un problema, es una amenaza que tiene que ser enfrentada local e internacionalmente con un esquema de seguridad muy claro y de cooperación internacional muy claro. Creo que allí tiene que haber un acuerdo. Me parece que ese debería ser uno de los temas de ese acuerdo. Un segundo tema, y le mencionaba hace un momento, es en el tema económico. La situación en la que el país queda luego del gobierno de Guillermo Lazo es extremadamente compleja. Y eso implica que, por supuesto, deban articularse acciones de emergencia que permitan al Ecuador, en una situación difícil, que pudiera cambiar debido, lamentablemente, a situaciones internacionales, como lo que está ocurriendo en este momento en la Franja de Gaza, con la situación entre Israel y el pueblo palestino, pero que puede implicar una situación internacional que puede traer beneficios como también puede traer problemas. Pero yo creo que a lo que voy es que en el plano económico debería también ser materia de un acuerdo nacional. ¿Cuáles van a ser, vamos a decir, las acciones emergentes que el próximo gobierno debe tomar en función de poner de alguna manera la casa en orden? Ese me parece que es un segundo tema fundamental. Y un tercer tema fundamental, y bueno, hay varios, yo le quisiera, creo que podemos hablar de muchos, es qué vamos a hacer con la reforma al sistema de justicia en el país, porque en realidad cuando estamos hablando de temas de anticorrupción, estamos hablando de temas de seguridad, finalmente nos topamos con un impedimento, con un obstáculo estructural que es la manera como funciona la justicia en el Ecuador, lo cual está vinculado a temas de reforma política. Pero bueno, yo le diría, si al menos en el corto tiempo que Daniel Noboa tiene para gobernar, porque no se le puede pedir cambiar radicalmente la situación del país, ni de resolver problemas estructurales que el Ecuador viene manteniendo durante décadas, pero al menos si en esos tres aspectos pudiera haber un gran acuerdo, que por supuesto, como le digo, no es que va a transformar completamente el Ecuador, pero que puede de alguna manera organizar la institucionalidad del país para enfrentar los principales problemas y amenazas que tenemos, yo creo que ya sería bastante. Yo creo que allí podría ser, tal vez habrá otros temas, tal vez habría que revisar, pero creo que tenemos que pensar de que es un gobierno corto, que las expectativas tienen que ser
no tan ambiciosas, pero que sí es posible, sin impunidad, sin negociar impunidad, pero sí sería posible el que se pueda avanzar con diversos sectores del país a una agenda mínima sobre el que el Ecuador pueda comenzar a caminar en el próximo año y medio de cara a lo que tiene que venir después. Concretamente, antes de avanzar a otros puntos y analizar a otros actores, ¿considera usted que ese pedido del alcalde de Guayaquil es procedente, que se incluya en este diálogo a quienes fueron y posiblemente son aún los líderes principales de la Revolución Ciudadana? Él ha mencionado a Rafael Correa, yo le incluiría allí por la calidad de usted de acusador, también a Jorge Glass. Yo creo que el gobierno tiene que conversar con todos los actores que hacen parte del país, pero que por supuesto están dentro del marco de la justicia. Una persona que es prófuga de la justicia, una persona que tiene un juicio pendiente, Eso es visto una incluso sentencia. con curiosidad desde el exterior. Lo escuchábamos a periodista de la CNN hace pocos días. ¿Es esto legal en Ecuador que una persona proscrita, prófugo de la justicia, sea uno de los importantes actores en la política ecuatoriana? Es decir, yo creo que el tema de Rafael Correa tiene que tratarse desde el ámbito judicial. Mientras eso mientras eso esté pendiente, ninguna persona, ningún ciudadano puede pretender actuar políticamente. El movimiento Revolución Ciudadana es un movimiento legal, es un movimiento que es parte de la vida política del país. Nos guste o no nos guste, tengamos ideologías o puntos de vista distintos, eso no tiene nada que ver. Pero personas que dentro de ese movimiento o de cualquier otro movimiento que tenga deudas pendientes con la justicia, sentencias ejecutoriadas, no pueden ser parte de un diálogo. Yo creo que allí hay un gravísimo equívoco. La CONAIE, por supuesto, tiene que ser parte de un diálogo. Los sectores empresariales del país, los sectores académicos, los sectores que hacen parte de la vida nacional, por supuesto que tienen que ser parte del acuerdo. Los gobiernos autónomos descentralizados, por supuesto que tienen que ser actores principales de ese diálogo. Pero no podemos, y ahí yo creo que el alcalde de Guayaquil está absolutamente equivocado, no podemos confundir a los actores políticos y a la representatividad del Ecuador con la suerte judicial de una persona que además fue sentenciada en un juicio. Es muy importante el dato, Gustavo, como usted debe conocer, que me parece que el día jueves antes de las elecciones, por pedido de dos de los sentenciados en el caso Sobornos, ya inició el proceso para que un tribunal determine la revisión del juicio Sobornos, Arroz Verde, en el que también está involucrado Rafael Correa, Jorge Glass y otros altos dirigentes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y creo que ese proceso está en marcha y allí me parece a mí hay un serio riesgo, creo yo, de que nuevamente una justicia tomada pueda tener un fallo que viole completamente los derechos de los ecuatorianos a tener reparación y a tener justicia. Es un proceso que ya está en marcha y creo que también hay que considerar aquello. Sin embargo, creo que los ecuatorianos, y en eso tenemos que estar unidos todos, a pesar de nuestras diferencias políticas, debemos concurrir en la idea de que un acuerdo nacional es absolutamente necesario, pero que ese acuerdo nacional no puede darse sobre la base de la impunidad. Yo creo que los actores políticos, como el alcalde de Guayaquil, que tiene una representatividad, deberían estar conscientes de aquello. Deberían estar conscientes de aquello. Y creo que no se puede anteponer el deseo personal o la conveniencia política de una fuerza que tiene una presencia y que tiene que ser reconocida y que tiene que dialogar con el interés personal de quien fue en algún momento su máximo líder. De hecho, aquí hay que pensar mucho también en los precedentes que se siembran en Ecuador de acuerdo con las actuaciones que se den. Vayamos a la otra posición que ha generado polémica en esta semana, la de la CONAIE. Usted, y por supuesto, coincidimos un 100% los ecuatorianos, la CONAIE tiene que ser parte de ese diálogo, pero no ha iniciado con dando el mejor paso, pues su llamamiento público sonó a amenaza, básicamente solicitó a Daniel Noboa que considere las 15 demandas del movimiento indígena, que sabemos son
amplias, enormes, menos para ser resueltas en un periodo tan corto, y lo hizo señalando que tiene que considerar estas 15 demandas Noboa, abriendo espacio en su plan de trabajo o supeditándolo a su plan de trabajo, o ante la posibilidad más bien de que esto, si es que no se da, así no habría paz social ni gobernabilidad, que esta se resolvería en las calles. Mencionó las 15 demandas del movimiento indígena y señaló también el líder indígena la obligatoriedad que tendría el gobierno naciente de cumplir con esto. Hasta dónde también tendría asidero esta posición de la CONAIE dentro de este espacio de diálogo y de gobernabilidad que se espera lograr en el corto periodo gubernamental. Bueno, partiendo de lo que usted acaba de decir, la CONAIE es un actor legítimo que tiene todo el derecho a plantear sus demandas, sus posiciones, tiene todo el derecho además de radicalizar sus posturas, de adoptar en algunos casos discursos y narrativas fuertes, duras. Eso es parte de la negociación y de la vida política de un país democrático. Creo que el presidente de Noboa tiene que sentarse a dialogar con la CONAIE, el gobierno tiene que sentarse a dialogar con la CONAIE y tiene que, en esa negociación, evaluar algo que me parece que es una realidad que es palpable, que ese es un movimiento que, que por supuesto, ha tenido un papel y un aporte histórico muy importante en la historia reciente del país, en su democratización, que ha tenido momentos y jornadas importantes de movilización, pero que hoy se encuentra de una u otra manera también debilitado. Eh, Creo que lo ocurrido con el movimiento Pachacuti en los últimos años, con la propia CONAIE, los excesos que en las últimas movilizaciones ocurrieron de lado y lado, creo que lo que ocurrió en octubre del 2019 es sintomático de a donde no debemos llegar como sociedad, es decir, a una movilización que se excede en el marco de la protesta, generando, digamos, situaciones de violencia y de un Estado que también reacciona de manera desproporcionada. Eso es algo que el Ecuador había evitado, o ha evitado, yo diría, con éxito en su vida republicana desde que comenzaron y sobre todo desde que comenzaron las movilizaciones indígenas en los años 90, con el primer levantamiento. Entonces yo creo que ese escenario hay que evitar. Y creo que los líderes de la CONAIE también tienen, y creo que están muy conscientes de aquello, de que su situación en este momento, su capacidad de convocatoria y movilización o sea, no se encuentra en su mejor momento. Lo peor que podría ocurrir, Gustavo, es que la reacción del gobierno sea una reacción equivocada en el sentido de que, como hizo Lenín Moreno, me parece a mí que fue un gravísimo error, provocó que la movilización legítima del pueblo indígena, de sectores poblacionales, le digo por lo que sucedió en Quito, que también legítimamente salieron a las calles a protestar por el tema de fin del subsidio a los combustibles, se una a la acción de elementos que evidentemente tenían una agenda de desestabilización, de ruptura de la institucionalidad y además de exacerbación de a tipos de violencia extrema, incluso podríamos decir de casi guerrilla urbana. Creo que una reacción equivocada como la que tuvo Lenín Moreno provocó esa unificación, provocó esa convergencia, que posiblemente estaba en la mente de muchos líderes de ambos lados, pero que se dio principalmente en las calles. Sobre todo en las calles de Quito, en los momentos más duros de lo que fue la movilización de octubre del año 2019. Eso es lo que hay que evitar. Y por lo tanto, me parece a mí que nuevamente Daniel Noboa y el nuevo gobierno va a tener que hacer uso de una gran inteligencia política que no han tenido ni Guillermo Mazo ni Lenín Moreno para afrontar el tema de la CONAIE y los grandes desafíos que implica un movimiento que tiene la representación ilegítima de los sectores más empobrecidos de la sociedad ecuatoriana. Entonces, si es que se actúa
me parece a mí, equivocadamente, y se permite esa fusión, yo creo que ahí el Ecuador podrá avanzar y podrá arribar a situaciones de desestabilización y de violencia que para Bien. nada esperamos, en un momento en que además tenemos como, como, como trasfondo la actuación de grupos criminales, de crimen organizado, local vinculado a actores transnacionales, en un momento de gravísima crisis económica y otros problemas que Bien. a los que podríamos sumar. Para, Entonces, creo para que finalizar, doctor nuevamente, Montúfar, sí, quisiera poner en el tapete como un ejemplo, sin pretender forzarle a usted a dar fórmulas salomónicas, pero cómo debería, por ejemplo, asumir Daniel Noboa ese tema de la focalización del subsidio al precio de los combustibles, que analistas económicos señalan es algo que tiene que hacer César Montúfar. Es también una aspiración de la CONAIE, pero es algo que removería temas de la economía relacionados con la sociedad ecuatoriana. yo ahí le diría tal vez de una manera muy pragmática. No sé si en el gobierno de Noboa se pueda llegar a eso que no lo pudieron hacer ni Lazo ni Lenin Moreno. O sea, yo creo que eh, aquí hay que mirar que pesa fundamentalmente un elemento político. Entonces, me parece que el radicalizar, lo que yo le decía, creo que a Noboa, en el año y medio que tiene gobierno, se le puede pedir transformaciones estructurales, no se le puede pedir resolver problemas que no han podido ser resueltos en los gobiernos anteriores. Claro, pero tiene al mismo tiempo Creo que a él una se le debe gigantesca pedir, presión para poner correctivos a la economía ecuatoriana, que por se encuentra supuesto, también con unas cifras por lamentables. supuesto, pero por eso es que yo le decía, creo que su acción debería ser el generar un acuerdo, un acuerdo mínimo en el país en esos tres temas, economía, seguridad y posiblemente reforma a la justicia. Y eso implica mínimos, no máximos, mínimos. Y creo que, por supuesto, si uno piensa desde una perspectiva estrictamente macroeconómica, ahí está la solución. No hay dónde perderse. Pero, pero un gobernante tiene que pensar el problema en su conjunto. Y por lo tanto, las soluciones unilaterales que vienen solamente de un ángulo pueden ser válidas desde ese ángulo, pero no son válidas en la totalidad. Entonces yo le digo, en este momento, enervar al movimiento indígena para una gran movilización en el que pudiera darse un escenario parecido al del 2019, octubre del 2019, también junio del 2021 me parece, pero sobre todo octubre de 2019, sería, creo que, no sé si catastrófico, pero sería aún más grave para el país. Por eso es que me parece que, tal vez para concluir, el principal trabajo que tiene Noboa y su equipo en estos momentos, yo creo que es el de definir claramente cuáles son las posibilidades y las prioridades de un gobierno que va a ser corto. Así es. Y de Bien. un gobierno que tiene una cantidad de elementos que considerar. Muchísimas gracias, doctor Montúfar, por habernos acompañado. Gustavo, un gusto conversar siempre con usted y lamento todas las interrupciones y problemas técnicos. No se preocupe. Gracias, doctor Montúfar. El doctor Montúfar es académico, miembro de la Fundación Meridiano. Se ha referido, aunque con algunos problemas técnicos que no nos ha permitido llevar adelante de la mejor manera este diálogo, sobre el complejo proceso de decisiones que enfrenta el próximo gobierno de Daniel Noboa. Son las 8:09. Llénate de inspiración con